Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctor, buenos días. Sí, te escucho muy bien. Si tienen alguna duda durante la charla, durante la clase, me pueden ir chateando para ir avisándome y después cuando hacemos las preguntas retomamos el tema o voy tomando las preguntas que ustedes hacen por el chat. La idea de hoy es seguir con el tema de pato biliar. Me toca a mí darles un tema que ya tuvieron un poquito viéndolo en forma tangencial, que es tumores de páncreas. Vamos a hablar de tumores benignos y malignos de páncreas. Yo voy a tratar de ir lo más lento posible. Si no entienden algo, después al final me hacen todas las preguntas que quieran, no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Los tumores de páncreas, el objetivo de la clase es que ustedes repasen un poco lo que ya conocen del páncreas y lo que conocen de los tumores en sí, del páncreas exócrino principalmente. Vamos a mencionar en una sola diapositiva los tumores de páncreas endocrino, pero no es el objetivo de esta clase. Para repasar un poco, vamos a ir y remontarnos al comienzo de nuestra carrera y hablar dos palabras de la anatomía del páncreas. Recordar que es una glándula de secreción mixta, con secreción exócrina y con secreción endocrina, y por lo tanto vamos a tener patologías benignas y malignas relacionadas a ambos tipos de células. Es una glándula que se ubica en la transcavidad de los epiplones. ¿Qué significa esto? Es que semiológicamente no la vamos a palpar en forma fácil, va a estar detrás del estómago. Anatómicamente muchas veces la confundimos con una glándula que se encuentra en el retroperitoneo, pero eso es erróneo, no es correcto desde el punto de vista anatómico. En realidad está peritoneal y es una glándula que está por detrás del estómago en una cavidad que se llamó transcavidad de los epiplones. El problema de esto, como ustedes ven en la figura, acá en esta figura que yo les coloco acá, es que se encuentra detrás del estómago y detrás del marco colónico. Por lo tanto, hace que cuando uno tenga que palpar esa glándula, porque tiene una patología, no va a ser fácil de palpar. Como mucho vamos a encontrar un aumento de la tensión en la región epigástrica, por debajo del epigastrio, o, por arriba, o un poco por arriba del ombligo, pero no mucho más que eso. Desde el punto de vista histológico vamos a encontrar que dos tipos de funciones de la glándula, una función endocrina que produce obviamente hormonas, y las tres hormonas más importantes que tenemos que mencionar y no nos tenemos que olvidar son la insulina, el glucagón y la gastrina. Desde el punto de vista exócrino, que es lo que nos va a ocupar en esta clase específicamente, el páncreas forma enzimas, como proenzimas dentro del páncreas, y además va a liberar agua, iones de bicarbonato, sodio y potasio. Cuando hablamos de tumores, tenemos que hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo que vamos a encontrar relacionados al tumor de páncreas exócrino principalmente son varios, pero el más importante de todo con respecto a la frecuencia que uno va a encontrar en el paciente sería el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Porque el 25% de los pacientes que son o fueron tabaquistas pueden tener un potencial muy elevado y tener un tumor de páncreas. Otro antecedente o otro factor importante son los antecedentes familiares de cáncer de páncreas, la obesidad, la diabetes mellitus, la pancreatitis crónica, y hoy en día cada vez más se está teniendo en cuenta muchos trastornos genéticos relacionados con muchos genes o mutaciones de genes que son antioncogénicos como el KRAS, el P53, el P16, o los relacionados con los tumores de mama, como el BRCA2 o el IL1 también, que no lo puse acá, y el PALB2.
Existen relacionados a la parte genética también síndromes hereditarios, y dentro de los síndromes hereditarios que están relacionados con factores de riesgo del tumor de páncreas, podemos mencionar la pancreatitis hereditaria, cabe mencionar que son muy raros todos estos síndromes, el síndrome de Lynch, que es un síndrome que está más relacionado con tumores de colon y de ovario, el Peck-Jeghers y el síndrome de carcinoma de mama y ovario hereditario. Vamos a tratar de clasificar los tumores de páncreas de diferentes maneras, pero que les sea a ustedes algo más bien claro, porque cuando vayan a leer en diferentes libros, o en el libro de texto que ustedes tienen hoy en día, o vayan a leer algún paper, algún artículo científico relacionado a tumores de páncreas, no es fácil encontrar una clasificación única. Van a encontrar que las clasificaciones pueden ser muy diversas. Lo que yo traté de hacer acá es que ustedes encuentren los tumores divididos en forma fácil para llegar a hacer un diagnóstico cuando ustedes se encuentren con un paciente con tumor de páncreas. La primera gran división que tenemos que hacer es según la función, entonces vamos a dividir en tumores endocrinos y tumores exócrinos. Los tumores endocrinos son los que se forman en el islote de Langerhans y son los que van a formar insulina, los insulinomas, los glucagonomas, los gastrinomas, y otros dos tipos más que vamos a encontrar son los bipomas y los somatostastinomas. Los tumores exócrinos, que son los que vamos a desarrollar un poco más, son los que crecen en las células acinares y en las células ductales, es decir, en las células secretoras del páncreas. Esas células secretoras del páncreas pueden formar tumores de tipo sólido o de tipo quístico. Desde el punto de vista histológico, cuando empiezan a crecer, nosotros lo vamos a ver en las imágenes, y esa es la importancia para nuestra identificación, que es como nosotros lo vamos a ver al tumor para hacer el diagnóstico, lo vamos a ver como un tumor sólido o un tumor quístico. También lo podemos ver en una forma mixta, que sería un sólido quístico, que muchas veces también aparece. Con respecto a la clasificación de los tumores sólidos exócrinos del páncreas, vamos a dividirlos además en benignos y malignos, como la mayoría de los tumores. Los tumores benignos son, que vamos a mencionar, es el adenocarcinoma, o el adenoma, perdón, no el adenocarcinoma, el adenoma acinar, que es el más frecuente dentro de los tumores benignos, y dentro de los más frecuentes de los tumores malignos tenemos dos tipos, el carcinoma acinar y el adenocarcinoma ductal. ¿En qué se diferencian ellos? Es en el origen del tipo celular de la glándula. El acinar obviamente va a estar desarrollándose en las células acinares, que son columnares, una al ladito de la otra, y el en el acino, que son columnares y están rodeando como una especie de espiral en el fondo de la glándula, y el adenocarcinoma ductal, uno al ladito de otro, formando el conducto de la glándula. Dentro de estos dos últimos tipos de tumores, el más frecuente de todos es el adenocarcinoma ductal, que tiene y aparece en el 90% de todos los tumores de páncreas. Cuando ahí ponemos todos, significa los tumores exócrinos, hagamos a un lado los tumores endocrinos, pero dentro de los exócrinos el 90% de la aparición tiene que ver con un adenocarcinoma ductal. Este se presenta en la mayoría de las veces en la cabeza del páncreas, entre un 60 y 70%, y casi un 25% en el cuerpo y cola del páncreas repartido en ambos lugares. ¿Cuál es la importancia de saber la ubicación? Es que hoy en día no tenemos una un sistema de diagnóstico temprano del carcinoma de páncreas que nos permita hacer una terapia preventiva del tumor. Por lo tanto, nos tenemos que guiar siempre por los síntomas. Y eso, en esta patología, hace que vayamos de atrás por el tumor de páncreas. Entonces, saber que aparece el 90% en la cabeza de páncreas, de alguna manera es
una ventaja dentro de una gran desventaja. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde más tempranamente me puede aparecer un síntoma relacionado al crecimiento del tumor, como vamos a ver ahora. Con respecto a los tumores quísticos exócrinos del páncreas, también los vamos a dividir en benignos y malignos. Voy a agregar acá aquellos que dicen potencial, con potencial maligno. En la figura de la izquierda ustedes van a ver un esquema de un páncreas donde están identificados o dibujados los diferentes tipos de tumores pancreáticos quísticos. Y vamos a empezar desde los benignos, que sería la neoplasia quística serosa, la más frecuente de todas, y el pseudoquiste. El pseudoquiste ustedes lo habrán visto cuando vieron pancreatitis aguda. No es un quiste real, pero es una lesión quística que tenemos que mencionar como benigna dentro de los tumores que aparecen en el páncreas. La neoplasia quística serosa, al igual que la que vamos a ver al lado, la neoplasia quística mucinosa, los que en algunos libros figura como tumores quísticos del páncreas serosos y mucinosos, o cistoadenoma seroso y cistoadenoma mucinoso. En la clasificación moderna se llaman más neoplasias quísticas porque en realidad no se los puede tomar como tumores como se los tomaba antiguamente, son células que empiezan a crecer y que pueden variar hacia la malignidad. La realidad es que los que yo pongo como benignos, en su gran mayoría, son de índole benigna y no pasan a ser malignos. En cambio, aquellos que tienen cierto potencial maligno van a empezar a tener mayor riesgo de aparición de carcinomas dentro de ese quiste, o de esos quistes que son múltiples. Los que tienen potencial maligno, acá menciono dos, que son la neoplasia quística mucinosa, que esta sí la tenemos que tener más en cuenta relacionada al adenocarcinoma, porque tiene un alto porcentaje, entre un 70-80% de probabilidad, de acuerdo al tamaño, de transformarse o tener una aparición de un tumor maligno o un adenocarcinoma dentro de los quistes mucinosos. Y la característica histológica que tiene es que tienen, cuando nosotros hacemos una punción de esos quistes, tienen dentro del quiste un contenido muy alto en mucina y muy alto, si medimos los antígenos, de CEA, de antígeno carcinoembrionario. La otra lesión quística que tiene un alto potencial maligno y que es más moderna, digamos, dentro de la historia médica y del páncreas, y que ha venido a aparecer y que se está diagnosticando más relacionado a la mejora de las imágenes que tenemos hoy en día, son las neoplasias papilares intraductales mucinosas, o el IPNM, que ustedes van a encontrar con las siglas en inglés. Acá está con las siglas en español. Este tipo de neoplasias papilares que están dentro del conducto y que tienen alto contenido en mucina, al igual que el anterior, también tienen alto contenido en CEA cuando uno lo mide, y, o casualidad, las dos tienen potenciales malignos. Estas neoplasias pueden ser divididas en tres tipos, de acuerdo a la ubicación que tienen, la relación que tienen en su crecimiento con los conductos pancreáticos. Hablemos de los conductos pancreáticos en dos grandes ramas, la rama principal del conducto pancreático o las ramas accesorias o secundarias. Cuando hablamos de rama principal, hablamos del tipo 1 de este tipo de neoplasias, cuando hablamos de ramas accesorias de tipo 2, y cuando hay algunos tipos que están como naciendo, comprometiendo las dos ramas, hablamos del tipo mixto o tipo 3. En cuanto a la clasificación que hacemos de estos tumores quísticos, acá lo que van a encontrar en este cuadro es como una comparación entre los olvídense del pseudoquiste, de los otros tres quistes más importantes que mencioné recién, donde van a ver que en general la edad de aparición va a ser mayor en los serosos, que son los benignos, y va a ser menor, y va a ser mayor también en los papilares, en los intraductales papilares, y que después, con respecto a los hallazgos histológicos microscópicos, que uno forma macroquiste y otra forma microquistes. El hecho que forme macroquiste y microquiste nos puede ayudar para cuando uno va a hacer un diagnóstico por imágenes,
porque lo que ve el radiólogo va a ser imágenes quísticas, con macroquistes unidos, con septos, o microquistes que forman un gran quiste en sí mismo. Ahí pueden ir viendo las diferencias de cada uno de ellos, y lo más importante de todo acá es ver esto último, que es lo que hace que tenga potencial maligno o no. El hecho de que la tensión de mucina sea negativa en el seroso y que sea positiva en los otros dos, y que haya bajo grado de SEA en el seroso y alto grado en los otros dos, hace que estos tumores sean con mayor potencial maligno, tanto el mucinoso como el intraductal mucinoso. En cuanto a las características clínicas, todos tienen la misma sintomatología y vamos a hablar de todos en conjunto. Y tiene que ver mucho con la ubicación. Como yo les hablé al principio, que dentro de lo malo que teníamos en estos tumores, lo mejor que podíamos tener de que la mayoría de estos tumores aparecieran, porque el más frecuente de todos, que era el ductal, apareciera en la cabeza, es porque los síntomas están relacionados con la ubicación. Y el síntoma más importante o más frecuente de lo que vamos a tener es la ictericia. La ictericia no sola, sino acompañada con otros signos que van a formar la colestasis. Nosotros vamos a recibir un paciente con colestasis. Por lo tanto, al comienzo no podemos saber si ese paciente va a ser un paciente con tumor de páncreas. Pero sí lo que vamos a saber es que tenemos que descartar entre los diagnósticos si no tiene esta patología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es ictericia, hipocolia o apolia y coluria, y los otros síntomas que podemos tener son dolor abdominal. El dolor va a estar relacionado en la ubicación que vimos anatómica del páncreas. Es un dolor que no es un dolor intenso, pero sí es un dolor que va en ascenso, que no aumenta con la posición y que cuando uno lo palpa tampoco tiene un aumento a la palpación. Es diferente al dolor que van a presentar los pacientes con pancreatitis, que es un dolor extremadamente intenso y agudo y que va a hacer que se ponga en una posición antálgica al paciente. En este caso es un dolor que va a ir más hacia la espalda, va a ocupar más, va a un dolor más en cinturón y va a tener una molestia más dorsal que abdominal. Y esto tiene que ver con la posición anatómica del páncreas. Pérdida de peso, pérdida de apetito y fatiga, o la aparición de un tumor palpable. El tumor palpable va a aparecer cuando el tumor está más en el cuerpo o en la cola. ¿Por qué aparece más en el cuerpo esa tumorización palpable? Porque como el tumor en sí mismo no genera un síntoma, sino por ocupación, cuando empieza a crecer el tumor, como no invade ninguna vía biliar, no va a dar ictericia. Entonces va a dar sintomatología cuando invada otro órgano o cuando invada el retroperitoneo, o simplemente por palpación de una tumoración en esa región del epigastrio. Acá podemos ver en este esquema la relación que tenemos de la cabeza del páncreas con el síntoma, la ictericia. ¿Por qué? Porque va a comprimir cualquier tumor que aparezca en la cabeza. En cuanto crezca más de en promedio de 1 centímetro, va a comprimir la vía biliar y por lo tanto va a dar ictericia, coluria y hipocolia, es decir, va a dar síntomas de colestasis. Cuando estamos en el cuerpo del páncreas o en la cola del páncreas, los síntomas van a estar más relacionados o con la tumoración o con la aparición del dolor. ¿Por qué el dolor? El dolor en sí significa que hay un compromiso del retroperitoneo, una invasión de los plexos, del plexo solar principalmente, y eso ya marca mal pronóstico. La aparición de tumor en sí no marca mal pronóstico, pero sí puede marcar y puede llevarnos a que tengamos un compromiso de otros órganos. Uno de los más frecuentes afectados, como se ve acá en esta figura, es el vaso. Otros órganos que pueden ser afectados es el estómago o el colon. Y si no, los vasos que están en relación anatómica con el páncreas. ¿Cómo evaluamos desde el punto de vista diagnóstico estos tumores? Vamos a tener una evaluación por imágenes y una evaluación humoral con laboratorio y marcadores. Desde el punto de vista de imágenes,
El estudio inicial que le voy a hacer, aunque tiene baja sensibilidad, pero tenemos que empezar con cualquier paciente que tiene una patología biliar, tenemos que empezar con ese estudio, es la ecografía. ¿Qué es lo que nos va a dar la ecografía? Información colateral de lo que le está pasando a ese paciente, para empezar a encasillarlo y clasificarlo y ver cómo voy a empezar a organizar mi diagnóstico. Por ahí no me va a mostrar el tumor, es muy raro que me vea el tumor, excepto que sea un tumor grande. Por ahí no me va a mostrar la relación exacta que tienes en el caso de ver el tumor con la arteria mesentérica, la hepática u otros órganos, pero sí me va a descartar muchas cosas. Si el paciente tiene una liquesis vesicular, si tiene una liquesis biliar, si la vía biliar está dilatada, si tiene líquido perivesicular, si tiene líquido libre en la cavidad abdominal. Son cosas que son importantes para el inicio de cómo yo estudiar al paciente. El siguiente estudio importante para ver va a ser la tomografía axial computada, que tiene que ser helicoidal y multislice, y que la voy a hacer de abdomen, pelvis y de tórax. ¿Por qué voy a agregar el tórax? Porque si yo ya estoy sospechando que estoy buscando una lesión de tipo maligna, no estaría mal en el momento de hacer de los cortes tener una tomografía de tórax como un criterio de estadificación. Esa tomografía tiene que ser con doble contraste, tiene que ser con contraste oral y con contraste endovenoso, y tiene que tener un patrón de la inyección de contraste para páncreas. ¿Por qué? Porque si no, yo no voy a ver el contraste en el momento que estoy haciendo los cortes de páncreas, tiñendo el tejido pancreático, y a mí me interesa ver eso para ver si veo tumores pequeños y qué relación puede tener ese tumor con el páncreas en sí mismo y con otros órganos, para hacer una estadificación prequirúrgica o pretratamiento de ese paciente. Hay veces que hoy en día cada vez más la tomografía nos da mucha información y no necesitamos de otros estudios, pero hoy en día cada vez más nos estamos valiendo de otros estudios como la resonancia magnética para ver sobre todo tejidos blandos. Y la resonancia magnética hoy nos permite algo accesorio, que es, a través de software especiales y de una sustracción de imágenes, poder ver la vía biliar y hacer una reconstrucción tridimensional de esa vía biliar en forma no invasiva, que nos va a permitir a nosotros mejorar la estadificación y mejorar el diagnóstico de imágenes y la relación de esos tumores o de esos posibles tumores con otros órganos relacionados de la zona, como puede ser con la vía biliar en sí misma, con el duodeno, con los vasos sanguíneos. Y ese estudio es la colangioresonancia magnética. Vamos a ver algunas fotos de una colangioresonancia, por si no la vieron, pero la colangioresonancia hoy en día juega casi a la par con la tomografía. Le diría que todavía gana la tomografía, porque muchos de nosotros que nos dedicamos a esto estamos más habituados a ver imágenes tomográficas que de la resonancia en sí misma. Pero nos valemos mucho de la colangioresonancia porque sí nos hemos entrenado mucho en ver las colangiografías que nos da la resonancia magnética. El otro estudio que hoy en día no nos debería faltar para la evaluación de un paciente con cáncer de páncreas es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía no se consigue en todos lados, no está presente en todos lados. Tiene una contra que es operador dependiente al lado de los otros estudios que vimos recién, y por lo tanto dependemos de un operador que tenga buen entrenamiento en hacer la ecoendoscopía y buen entrenamiento en hacer la ecoendoscopía relacionada al páncreas, en este caso. No hay muchos lugares en la Argentina que se haga ecoendoscopía, y menos que se haga bien. La ecoendoscopía es una combinación de dos estudios en uno. Es utilizando un endoscopio, se le agrega en el extremo de ese endoscopio un traductor ecográfico de 360 grados, y eso nos permite tener lo que la ecografía habitual no nos permite, que es hacer
una evaluación de ultrasonido al lado o lo más cerca posible del tumor, porque yo coloco el traductor por dentro de la luz gástrica y por dentro de la luz intestinal hasta, digamos, el centro de todo esto, que sería el área ampular, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una evaluación ecográfica desde al lado de la zona en cuestión, y esto me permite muchas cosas. Me permite detectar diferentes áreas de tejidos, entonces diferenciar hasta dónde puede estar invadiendo el tumor, hasta qué lámina del tejido está invadiendo el tumor, si hay ganglios comprometidos o no, cuántos milímetros tengo en relación al crecimiento del tumor con respecto a un vaso que por ahí en una tomografía yo no lo puedo discernir con tanta seguridad. Y lo otro que me permite, como lo estoy haciendo a través de un endoscopio, es tener manualidad, tener posibilidad de hacer una instrumentación, de colocar catéteres o de colocar una aguja y hacer una aspiración, hacer una función aspiración, y eso me permite hacer biopsias dirigidas que muchas veces antiguamente las hacíamos por vía percutánea, y la realidad es que eso la vía percutánea nos trae algunos inconvenientes. Por último, tenemos que mencionar la laparoscopía y la ecografía intraoperatoria, que la estamos usando solamente en los casos que llegamos a una cirugía y que todavía nos falta la confirmación diagnóstica o la confirmación de cierta invasión, y entonces usamos en el intraoperatorio un ecógrafo, o nos valemos de la laparoscopía. Que la realidad es que la laparoscopía como método preoperatorio no se está utilizando demasiado todavía. Con respecto al laboratorio, lo que vamos a hacer es básicamente pedir una rutina, como cualquier paciente que vamos a evaluar, y sobre todo una rutina que tenga un hepatograma, y en esa rutina con el hepatograma vamos a ver y confirmar la colestasis, vamos a ver si ese paciente tiene anemia o no tiene anemia, y cómo está su estado nutricional. Vamos a pedir marcadores tumorales, y dentro de los marcadores tumorales, el que más especificidad puede tener es SSA19-9, mucho más que el antígeno carcino embrionario, o el SEA, pero ninguno de los antígenos tiene es tan específico como para que yo pueda usarlo desde el punto de vista diagnóstico. Lo voy a usar más que nada para el seguimiento, porque hay, además, tenemos una contra con el CA19-9, que hay muchos pacientes que tienen genes que no codifican para el CA19-9, por lo tanto, pueden tener un carcinoma y nunca elevar el CA19-9 y darnos falsos negativos. ¿Para qué me sirve entonces el CA19-9? Me sirve para el seguimiento. Yo lo voy a pedir siempre, pero ¿por qué? Porque si ese paciente realmente sí tiene codificación y tiene un aumento del CA19-9, sí voy a ver una disminución con un tratamiento adecuado, y sí voy a ver un aumento, un ascenso posterior, si hay una lesión que está recidivando o está empezando a crecer nuevamente. Entonces, como seguimiento me va a servir. El otro estudio que se está utilizando también, sobre todo en pacientes que tienen dificultad diagnóstica o en pacientes que van a cuidados paliativos, es la endoscopía y sobre todo la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es una manera de hacer una instrumentación de la vía biliar y de hacer una colangiografía en la vía biliar, pero a través de un endoscopio, introduciéndolo a través de la papila. Y por último, la citología peritoneal, que yo lo voy a hacer intraoperatorio. Es decir, cuando yo tengo el paciente que ya decidí operarlo y que le estoy haciendo la probable o posible resección quirúrgica, le voy a tomar muestras de citología, porque me va a servir para descartar, por ejemplo, que no tengo una carcinomatosis peritoneal biliar, que son carcinomatosis muy chiquititas, que por tomografía o por econdoscopía por ahí nos pueden pasar por ahí. Acá tenemos algunos ejemplos prácticos de lo que son estos estudios que mencionamos recién. Esto sería una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque vemos el endoscopio, en las tres imágenes. Acá vemos una vía biliar,
Esto que ven acá es un árbol biliar dilatado. Acá en el otro extremo, a la derecha, ven un árbol biliar que no está tan dilatado, y ven al costadito otra ramita, que eso es el conducto pancreático. Y esto que ven en el medio, en realidad sería el conducto pancreático con una dilatación central. Estas son tres imágenes diferentes, una, dos y tres, de cómo se puede ver en una colangiografía retrógrada endoscópica un tumor de páncreas. En la de la izquierda ven un stop con un casquete que obstruye la vía biliar y dilata la vía biliar extra e intrahepática por adentro. Esto es un tumor pequeño en la cabeza del páncreas. Y se puede ver acá como una pequeña dilatación del índice. En el segundo, lo que ven es, no se ve la vía biliar, y lo único que se ve acá es el Wilson y una dilatación del Wilson. Esto es una tumoración quística del páncreas. Como está relacionada con el conducto principal, es muy probable que sea aquella neoplasia intraductal mucinosa que habíamos mencionado en la clasificación. Y este último, el de la izquierda, no tiene una dilatación muy severa de la vía biliar, tampoco del Wilson, pero el Wilson está bien en la parte distal, es decir, en la parte cercana a la desembocadura. Pero ¿qué pasa acá en la parte proximal? Bien en la cola está dilatada, es decir, que acá en el centro ven cómo se ve como un arrosariado del conducto principal. Aquí hay un tumor que está creciendo en el cuerpo del páncreas. Son las tres ubicaciones y dos tipos diferentes de tumores que se pueden ver de manera diferente por una endoscopía, y a través de la endoscopía le hago esta colangiografía. Esto se usaba mucho antes, hoy ya no se usa tanto, porque no hace falta que yo, para tener estas imágenes, tener que llevar a quirófano a un paciente, anestesiarlo o sedarlo y hacerle una endoscopía. Excepto que necesite hacer algo más que esto, y entonces la endoscopía hoy en día está quedando para esos casos. Acá estamos viendo una tomografía axial computada. Esto sería un corte normal de una tomografía axial computada, y ustedes tienen que ubicar en una tomografía, cuando la ven, siempre tienen que ubicar ¿cómo se llama? Ese tipo todos estos órganos, perdón. Ustedes ahí van a ver el páncreas con su cabeza, cuerpo y cola, cabeza, cuerpo y cola, la relación con órganos vecinos, el estómago, con el contraste, la importancia del contraste oral para ver y no confundirnos con otras imágenes que pueden ser de tipo quístico, la vesícula biliar, la zona de la cabeza vamos a ver por detrás la vena cava, y dependiendo de la altura vamos a poder ver también la vena mesentérica superior o la vena hepática, la aorta pegada a la vértebra, los vasos, la arteria mesentérica superior, bueno, o el duodeno por delante de la cabeza. Todo esto es en condiciones normales. ¿Qué pasa cuando uno ya no tiene esa imagen normal? Ahí ustedes están viendo una imagen tomográfica. Quiero que la analicen, se tomen unos segundos, vean que está el corte, vean dónde está el hígado, si está el páncreas, no está el páncreas, qué es lo que están viendo. Y ustedes están viendo ahí tres flechas. Una que está bien a la derecha, una que está en el centro y una que está a la izquierda. ¿Ok? Contéstenme a ver qué les parece a ustedes que es lo que está marcando cada una de esas flechas.
Vamos, tienen 10 segundos más. Bueno. Contestaron 25, 26 de todos los que están en la clase y este fue el resultado. La mayoría tuvo razón. Lo que está mostrando lo que está mostrando la imagen es el tumor de páncreas, de la cabeza de páncreas, bien redondeado, bien circunscripto, que tiene buen clivaje con el resto, la vena y la arteria. ¿Por qué se dan cuenta de las dos cosas? Primero porque ustedes ven la aorta que está bien teñida con contraste y al mismo momento ven esto que está teñido con contraste, que es la mesentérica superior. Y la arteria no la van a ver, la vena no la van a ver con la misma intensidad de contraste porque está en el tiempo venoso. ¿Ok? Ahora quiero que me digan en la misma imagen, tienen 20 segundos para contestarlo, quiero que me contesten esto. Diez segundos más y la corto. Bien. Bien, la mayoría contestó, el 41% contestó que no invade estructuras vasculares, pero sí peripancreáticos. No es la correcta. La correcta es la tercera, que no invade estructuras vasculares ni órganos vecinos. Y ahora vamos a ver por qué. Esta lesión está dentro del páncreas, en la cabeza, no está invadiendo ninguna estructura vascular, ni tampoco ningún órgano vecino. Ustedes fíjense que no me toca ni la renal, ni las arterias paravertebrales, ni la aorta, ni los vasos, ni el hígado. Por lo tanto, y tiene como una buena cápsula, un límite neto. Es decir, esto es un tumor que medirá entre 2 centímetros, 3 centímetros, y que es totalmente resecable. ¿Ok? No invade, parece como que da la sensación de, porque parece una pelota ahí enorme, pero no está invadiendo nada. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Acá ven dos imágenes, ¿sí? La imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Con el mismo criterio que vimos hace un ratito, ustedes me van a decir ahora, esperen un segundito. ¿Cuál de las dos imágenes marca un tumor irresecable?
10 segundos más. Bueno, una mayoría que contestó que ambas marcan un tumor irresecable y otra segunda, digamos una segunda minoría que marcó que la B era la que marcaba el tumor irresecable. Bueno, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Fíjense entre una y otra. Vamos primero por la que es resecable, o potencialmente resecable, porque por ahí después esta imagen, cuando yo llego a la cirugía, por una cuestión técnica, se me hace irresecable, pero en principio es resecable y yo lo llevo a quirófano al paciente. Esta imagen A, tengo un tumor grande, por ahí más grande que la imagen anterior, y esa es la trampa que yo les hice con respecto a la imagen anterior. Acá ustedes ven, esto es el duodeno. ¿Por qué esto es el duodeno y no es una arteria que se ve blanco? Por la ubicación. Ahí hay que apelar a la anatomía. No hay una arteria en este sector. No hay arteria normal de este calibre en este sector. Acá está la... Y por otro lado, la aorta no está con contraste. Por lo tanto, es raro que una aorta sin contraste muestre una arteria con contraste. Esto es el duodeno con contraste. Ven que acá el delgado tiene contraste, con contraste entérico, con contraste oral. Está unido, está como pegado, pero se ve como un planito ahí. Por ahí después es difícil sacarlo, pero ahí esto no me preocuparía. ¿Por qué? Porque esto no me marca irresecabilidad. Porque yo voy a hacer la resección junto con el duodeno de la cirugía. Acá el colon podría estar un poco unido, pero por ahí lo puedo sacar también. Y el vaso, que es lo más importante, que es lo que me va a marcar la resecabilidad o no en este caso, fíjense cómo hay como una sombra más gris acá y una sombra bien negrita alrededor de la arteria. Es decir, que los vasos no están comprometidos. Puede ser que después técnicamente no pueda llegar igual, pero desde el punto de vista de imágenes, esto es resecable. Acá es diferente, porque acá me borró todo. Acá, el tumor llega casi hasta la aorta, me está comprimiendo la renal y no tengo plano casi con la vesícula, ni siquiera, y me borró el duodeno, y para arriba tengo como planos difuminados, y ya no veo nada bien claro de todos los vasos. A lo sumo puedo ahí ver la arteria que está rodeada por el tumor. Por lo tanto, eso sí o sí es irresecable. ¿Okay? Y por último, los estoy haciendo participar un poco, porque como no los veo, no les puedo preguntar en directo. Vamos a ver esta otra imagen, y quiero que vayan analizando en esas dos imágenes cuál de las dos es. Las dos son colangiografías, pero una está hecha por endoscopía y la otra por resonancia. Díganme cuál es la que está hecha por resonancia. Vamos, esto es muy fácil. Bien. Perfecto. La mayoría contestó que la resonancia es la de la derecha. Para los poquitos que no contestaron eso, fíjense algo que yo les dije cuando hablé en cada uno de estos estudios, cuál era la resonancia y la colangioresonancia, que en la colangiografía retrógrada endoscópica se tiene que ver el endoscopio, ¿no? Y yo acá les hice trampa y no les puse el endoscopio. Pero hay algo que ven acá que no se ve en una colangioresonancia, porque la colangioresonancia
ve la vía biliar por una sustracción de imagen. Por lo tanto, yo o veo la vía biliar o veo los tejidos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde no veo otra cosa más que la vía biliar? Acá. Acá yo veo tejido óseo y veo otro tipo de tejidos. En cambio acá veo solo una sustracción de imagen, una reconstrucción de imagen de la vía biliar. Esa es otra manera de darse cuenta de cuál es cada estudio. La importancia es, a ver, si ustedes el día de mañana están viendo un estudio, es que quedar bien que lo que le están mostrando es endoscópico o no es endoscópico, nada más que eso. Y ustedes se fijan que lo que se muestra en sí es básicamente muy igual, porque se ve la vía biliar, se ve acá la lesión, una lesión quística como en la cabeza del páncreas, y se ve el Wilson dilatado. La vía biliar, una lesión quística en la cabeza del páncreas y el Wilson dilatado. Básicamente se ve lo mismo. Y esto también nos sirve para ver que la colangioresonancia es muy buena, y eso que esta imagen que tengo yo acá, que no, elegí esta porque la puedo comparar bien con la otra que yo quería hacer en la pregunta, pero hoy en día las imágenes son hasta más nítidas que esta. Así que es importante discernir entre una y otra. La econdoscopía. La econdoscopía les dije que era dos estudios en uno. Para aquellos que nunca la vieron, nunca escucharon hablar de la econdoscopía, acá les trato de graficar qué es la econdoscopía. Acá ven el endoscopio, la punta del endoscopio. La diferencia con el endoscopio habitual es que tiene una visión lateral, el otro tiene visión frontal. Y tenemos un traductor de 360 grados. Ven como yo adentro de la luz del estómago y del duodeno puedo llegar cercano al tumor y hacer una ecografía al lado del tumor. Entonces eso me permite muchas cosas que la ecografía habitual no la tiene. Y esto hace que me sea un estudio tan importante como la tomografía. Y a veces tiene su mayor importancia hoy en día porque me permite mucho más diagnósticos que la tomografía, diagnósticos hasta de tipo histológico, porque yo puedo hacer una punción, como estoy viendo acá, llegar al tumor y hacer una punción. Y esto es como se ve la imagen, es el traductor 360, acá esto ven una tumoración, la relación del tumor con la vía biliar principal, cómo está la vena porta lejos y ven que hay un plano. Esto por ahí en una tomografía es uno al lado del otro, pero acá se ve que está separado. Entonces, esto, si yo tengo duda de la tomografía, o supónganse alguna de esas tomografías que algunos de ustedes dudaron si era resecable o irresecable, yo le hago la econdoscopía después y veo que es resecable. Y bueno, ese paciente va a quirófano. Entonces, ahí está la utilidad de la econdoscopía. Cuando la tomografía no me termina de servir, uso la econdoscopía. ¿Ok? Las imágenes nos han permitido identificar muchos de los tumores quísticos, les dije al comienzo de la clase, ¿no? Y dentro de esos tumores quísticos nos han permitido identificar sobre todo muchos tumores o muchas neoplasias, para ser más exacto, de estas neoplasias intraductales mucinosas, que son cada vez más importantes para nosotros porque son entidades benignas, pero que pueden malignizarse. Entonces tenemos que saber cómo tratarlas, ¿sí? Y desde el punto de vista de imágenes, estos tumores pancreáticos lo podemos dividir, que podemos encontrar características preocupantes del tumor y características de alto riesgo del tumor, que nos van a ser de mucha utilidad para hacer un algoritmo en cuanto al diagnóstico y al tratamiento posterior de estas lesiones. Las características preocupantes son el tamaño del conducto principal, que mide entre 5 y 9 milímetros, que tenga un nódulo mural en el conducto, que la pared del quiste esté engrosada o aumentada, que el tamaño de la lesión relacionada al conducto principal sea mayor de 3 centímetros, que haya un cambio repentino de calibre al conducto principal con una atrofia distal, que tenga linfadenopatía o que tenga cuadro de pancreatitis en parte del páncreas. Y las características de riesgo, que serían peores todavía, es que si el conducto mide más de 1 centímetro, si hay un aumento del componente sólido, es decir, ya no una pared con una parte engrosada o un nódulo mural, sino que ya directamente
tiene una solidez de toda la lesión, o que tenga ictericia, es decir, que ya esté comprimiendo la viabilidad. Esto es importante para después usarlo, cuando usamos todos los estudios, como toma de decisión en los métodos de diagnóstico. Como todo tumor maligno, tenemos que hacer una clasificación o una estadificación tumoral, y vamos a usar la clasificación del American Joint Committee on Cancer de Estados Unidos. Esta clasificación se divide en TNM. Lo importante, quiero que presten atención acá en las diferencias que hay con respecto al crecimiento y al tamaño del tumor. Vamos a hablar de tumores T0 cuando no hay evidencia de tumor, obviamente, esto es redundante. Un TIS es el carcinoma in situ. Un tumor, un T1 o un tumor en el estadio 1 es un tumor que está limitado al páncreas, es decir, está dentro del tejido pancreático y que mide 2 centímetros o menos. ¿Ok? Pero está dentro del páncreas. El T2 también es un tumor que está dentro del páncreas, pero va a medir mucho más que 2 centímetros, ¿sí? Puede medir de 2 a 4 centímetros, ya después, cuanto más grandes son, más difícil que quede limitado al páncreas, porque el páncreas tiene un tamaño pequeño, tampoco que es una glándula tan grande. El T3 se extiende más allá del páncreas, y el T4 es cuando envuelve ya, extendiéndose más allá del páncreas, envuelve órganos vecinos como puede ser los vasos celíacos, los axiales o la arteria mesentérica superior. Cuando hablamos de los nódulos, NX es cuando no podemos reconocer nódulos en realidad, N0 cuando los nódulos que están no son patológicos, y N1 cuando hay metástasis en esos nódulos. Con respecto a la metástasis a distancias, M0 cuando no tengo metástasis y M1 es cuando sí tengo metástasis. Cuando yo todo esto lo empiezo a mezclar, el tumor con la metástasis y el nódulo, voy a dividir esto en estadios. Y los estadios tienen una lógica. Y acá vemos que tenemos 4 estadios, de los cuales 2 están subdivididos. El estadio 0 es aquel que tengo un tumor in situ, que es curable, que ojalá lo pudiéramos todos hacer el diagnóstico en este momento, pero la realidad es que casi nunca podemos llegar a este diagnóstico. Esquemáticamente, lo que vamos a ver es que pueden haber unas pequeñas células tumorales que si nosotros las pudiéramos descubrir con algún método de, no sé, inmunológico o un método genético, sería ideal para hacerle el tratamiento preventivo en esos pacientes, ¿sí? La realidad es que no tenemos manera de llegar a estos estadios, es cierto que por un incidentaloma yo saque un tumor de un páncreas pensando en alguna otra cosa, o haya tenido otro problema, y me encuentre que tenía carcinoma in situ en la pieza. Esto sería un estadio 0, donde yo tengo acá ganglios normales, todos los vasos sin compromiso, y algunas células dentro del páncreas que están comprometidas. Cuando vamos a los estadios 1, hablamos de estadio 1A y 1B. El 1A, ustedes fíjense que es un T1 y no tiene ni ganglios ni metástasis. Y el 1B es un T2 que no tiene ganglios y metástasis. Por lo tanto, si yo estuviera viéndolos, les estaría preguntando por qué, cuál es digamos, la cuestión en común que hace que los dos sean estadio 1, pero que además se diferencian en A y B. El estadio 1 es porque el tumor está dentro del páncreas, y la diferencia entre A y B es el tamaño. ¿Se acuerdan que el T1 era un tumor adentro del páncreas que medía hasta 2 centímetros, y el T2 es un tumor dentro del páncreas que medía más de 2 centímetros? Esa es la diferencia. ¿Y por qué se llama, y por qué los agrupamos hasta ahí a estos dos estadios, a estos dos tumores dentro de este estadio? Porque los dos tienen entre el 20 y el 24% de sobrevida si los dejamos evolucionar. Es decir, duran casi 2 años teniendo este tamaño, y que varía mucho con respecto al estadio siguiente. Entonces, ¿qué pasa esto si lo vemos esquemáticamente?
Acá vemos cómo se vería un estadio 1A, donde vemos un tumor pequeño, de menos de 2 centímetros, que lo podemos comparar ahí con, no sé, con un maní, que está dentro del páncreas, que me puede comprometer la vía biliar y que me puede dar ictericia, pero que no me va a comprometer ganglios, los ganglios van a estar normales, la vía biliar puede estar comprometida por el tumor, sí, pero el duodeno, la vesícula, el resto de los vasos y los otros órganos van a estar sin afección. El 1B es igual con respecto a la relación con los otros órganos, la única diferencia es que creció el doble, o que creció mucho más. Pero está siempre dentro del parénquima pancreático. No lo puedo ver a través de, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si yo me voy al estadio 2? El estadio 2 también se divide en 2A y 2B. ¿Y cuál es la cuestión en común? ¿Qué es lo que tienen en común? En el estadio 2A hablamos de un T3. El T3 era aquel que salía del páncreas, ¿sí? Y al salir del páncreas, yo ya lo podía ver a través del parénquima pancreático. Pero lo que no puedo hacer, lo que no hace ese tumor es invadir órganos vecinos, porque eso ya le corresponde al T4, cuando invade otro órgano. Entonces, ustedes tienen acá dos versiones, que eso es lo que tienen en común, que es que sale del páncreas, dos versiones diferentes de que el tumor salga del páncreas. Una es directamente con el tumor, da la cara, digamos, el tumor, como si fuera aquellos que vieron y saben, conocieron la tapa del disco de Wall, la cara que sale a través de la pared. Bueno, esto sería, la cara de la pared sería el tumor, sale directamente. Y otra manera es hacerle trampa a esa pared y no mostrar la cara, pero salir por una endija del costado. Y eso sería el 2B. ¿Por qué? Porque acá lo que aparece es el N1. Sale a través de los ganglios linfáticos. Tiene tumores 1, 2 o 3, es decir, tumores chicos, o un tumor un poquito más grande, o un tumor chico pero en el borde que salió, ¿sí? Que no importa que sea intrapancreático o no, pero la diferencia está en que empezó a salir de otra manera, con un ganglio. Y ese ganglio no afecta a otros órganos, es decir, es solo el ganglio, es decir, que yo lo puedo sacar todo. Y eso es el 2B. Entonces vamos a ver cómo es esquemáticamente el 2A. El 2A es el tumor T3, que crece y que tiene afección y que solo por crecer empieza a aflorar por fuera del páncreas. Es decir, ustedes empieza como a romper la serosa del páncreas. Con respecto al otro 2, que es el 2B, ustedes ven el mismo tumor, ¿sí? Pero que empieza a salir con ganglios que, ven acá los ganglios están representados en otro color, que tiene el color del tumor, empieza a salir y a afectar los ganglios peripancreáticos. Esto sería un 2B. Entonces la diferencia está entre el 1 y el 2, es que el 2 sale del páncreas, el 1 está dentro del páncreas. Y entre el 2A y el 2B es que el 2 sale en forma directa con el tumor y el 2B con el ganglio. ¿Okay? Y el 3 es el tumor que ya tiene un T4, es decir, que ya hay un tumor que invadió otro órgano, invadió los vasos. ¿Sí? Entonces no me importa que tenga ganglios o que no tenga ganglios, porque lo más importante es la invasión que genera ese tumor en forma directa. Y esto es así, ¿ven? Es un tumor que salió, invadió acá, por ejemplo, los grandes vasos, y esto lo transforma en irresecable el tumor. Ya un estadio 3 es irresecable. ¿Okay? Por último, está el estadio 4, que es el que tiene metástasis a distancia. Las metástasis a distancias en el estadio 4 pueden ser de dos maneras, por vía linfática, que es lo más frecuente, o por vía hemática. Y nos va a generar tanto adenopatías o cáncer a distancia, como puede ser metástasis hepática o carcinomatosis peritoneal. Para ir cerrando un poco todo esto, vamos a ver qué hacemos con todo lo que acabamos de hablar, con todo lo que acabamos de aprender, con todos estos estudios y con la sintomatología. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: con las lesiones sólidas, lo primero que le vamos a pedir al paciente
directamente para hacer la evaluación del tumor es una tomografía o una colangioresonancia de acuerdo a lo que tengan y a lo que mejor manejen. Y esa tomografía puede marcar dos cosas. Puede marcar que el tumor sea resecable o que tenga una resecabilidad dudosa, es decir, que en principio creo que lo puedo sacar, o que el tumor sea irresecable. Si el tumor es irresecable, es clarísimo, ese paciente va sí o sí a un tratamiento paliativo. ¿Okay? Porque no tengo otra cosa que hacer. Si el tumor es resecable o tiene una resecabilidad dudosa, le voy a pedir ahí la ecoendoscopía. ¿Se acuerdan que yo dije que la ecoendoscopía me podía servir para hacer una instrumentación directa, hacer una punción, etcétera, o para descartar aquellas dudas que me daba la tomografía? La ecoendoscopía me puede decir o corroborar que es irresecable, o que la resecabilidad sigue siendo dudosa, o que es resecable. Si yo ya con la ecoendoscopía veo que es resecable y me saqué la duda de la tomografía, obviamente ese paciente va a ir a quirófano. Y le haré un tratamiento quirúrgico. Puede ser que en el momento quirúrgico no lo pueda terminar sacando. Será una cuestión de la cirugía decidir. Ahora, si tiene una irresecabilidad dudosa o es irresecable, puede ser por dos motivos. O porque me invada los vasos, o porque me invada otro órgano, u otra causa, o una cuestión anatómica. Si me invade los vasos, yo le voy a pedir una angioresonancia, si tengo para hacer una angioresonancia, o algún método que pueda, o una angiotac, que podría ser también. La angioresonancia es más sensible. Y la angioresonancia puede ser que me marque que no está invadiendo los vasos, por lo tanto va a ir a cirugía, o que me está invadiendo los vasos, por lo tanto no es resecable y va a ser un tratamiento paliativo. Ahora, si yo tengo una invasión por otra causa, ahí sí o sí lo voy a llevar a quirófano probablemente para hacerle una exploración, no con un criterio receptivo, pero sí inicialmente una exploración. Y ahí decidir. La exploración puede ser laparotómica, es decir, abriendo el abdomen, o laparoscópica. Y necesito sí o sí, además de mi mano, de mis ojos y demás, un ecógrafo, para poder hacer ecografía, para descartar, en tal caso, si una lesión me está invadiendo la arteria, o un vaso, o una vena, o tengo metástasis que no vi en la tomografía, y ahí le haré esa ecografía. Y esa ecografía me puede marcar que el paciente es resecable, entonces sigo adelante con la cirugía y lo opero y hago el tratamiento quirúrgico, o que no es resecable y por lo tanto va a tratamiento paliativo. ¿Okay? Esto es un esquema muy fácil, muy simplificado de lo que nosotros hacemos habitualmente cuando tenemos un paciente con toda esta cantidad de estudios que podemos hacer un paciente con tumor de páncreas. Cuando tenemos lesiones quísticas, vamos a dividirlo a las lesiones quísticas en relación al conducto principal o al conducto accesorio. Si aquellos que están creciendo o relacionados con el conducto accesorio, vamos a tener en cuenta el tamaño de esta lesión quística que diagnosticamos. Si el tamaño es menor a 1 centímetro, de 1 a 3 centímetros o mayor de 3 centímetros. Obviamente que si es mayor de 3 centímetros va a ir a cirugía sí o sí, lo tengo que sacar. Por más que no tenga ningún componente maligno, porque tiene una alta chance de que en los próximos 5 años se va a malignizar. Si el tumor es menor de 1 centímetro, le voy a pedir una resonancia, puede ser una tomografía, cada 1 año. ¿Para qué? Para ver si sigue del mismo tamaño o no. Si sigue del mismo tamaño, le vuelvo a pedir cada 1 año la tomografía o la resonancia. Si al año aumentó de tamaño, es decir, ya mide más de 1 centímetro, va a pasar a ser evaluado como si fuera lo de la línea media. Tumores que miden entre 1 centímetro, en los que están a la izquierda, y 3 centímetros. Ahí lo que le voy a pedir es la ecoendoscopía y si no, una colangiografía, una colangioresonancia. Cualquiera de los dos de acuerdo a la necesidad y a la disponibilidad que ustedes tengan en el servicio que estén trabajando. Ahora, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de un cuadrito de características preocupantes, de características
altamente riesgosa de cáncer y demás. Si tiene esas características preocupantes, es decir, cierta dilatación, un quiste en la pared, que todavía no tiene síntomas y demás, si tiene esos síntomas preocupantes, va a ir a una resección. Si no tiene ninguno de esos síntomas, es decir, que es pequeño, que no tiene dilatación del conducto, que no crece sobre la pared en forma sólida y demás, me voy a fijar si tiene síntomas, es decir, si eso está dando dolor o está dando ictericia. Si tiene síntomas lo voy a tener que resecar, si no tiene síntomas lo voy a expectar y lo seguiré evaluando cada 3 o 6 meses con una ecoendoscopia. Ahora, si no tiene nada de todo, si tiene esos síntomas, va a ir a una resección haciéndole el tratamiento correspondiente quirúrgico de ese tumor. Cuando hablamos de las lesiones quísticas, pero del conducto principal, acá tenemos que tener en cuenta tanto las lesiones preocupantes, aquellas características preocupantes, como los signos de alto riesgo oncológico. Si el paciente tiene alguno de los signos de alto riesgo oncológico, que veíamos en el otro cuadro, lo tienen acá otra vez escrito, va a ir, se va a considerar seriamente para una operación. La operación sería la resección del tumor. Si no lo tiene, me voy a fijar si tiene alguna de las características preocupantes, por lo menos. Si no tiene ninguna de las características preocupantes, voy a fijarme el tamaño del quiste. Y entonces ahí lo voy a manejar parecido a lo que lo manejé a los otros quistes. Lo que sí probablemente le haga acá, porque tiene mayor, al estar en contacto, los que tienen contacto con el conducto principal tienen mayor riesgo de malignidad que los que no están en contacto con el conducto principal. Entonces acá lo que sí le tengo que agregar es la ecoendoscopía y la función de esos quistes para medir aquellos materiales que nosotros vimos al principio de la clase que pueden estar presentes en estos tumores que pueden dar malignidad, que son el SEA y la mucina. El tratamiento curativo de estos pacientes cuando son resecables es la cirugía. Y la resecabilidad está dada por la ausencia de metástasis o la ausencia de metástasis hepáticas o peritoneales, la ausencia de adenopatías y la falta de afección de otros órganos, ya sea sólidos, digestivos o vasculares. La cirugía que se hace, si el tumor está en la cabeza, es la duodenopancreatectomía cefálica o de Whipple. Esto se puede hacer solamente, a pesar de todos los estudios que hay, entre el 15 al 20% de los casos que consultan en forma temprana. Tiene una morbilidad alta, diría que en promedio es un 40-50%, este 18% tiene que ver más con ir a centros de alta especialización, una mortalidad que puede rondar el 5% y menor al 5% en los centros que están especializados en cirugía pancreática. La supervivencia media es cercana al año y medio, y la supervivencia 5 años es apenas de un cuarto de todos estos pacientes, del 10 al 25%. Le diría que es más cerca del 10 que del 25%. La pancreatectomía distal está dada para aquellos pacientes que tienen tumores en cuerpo y cola. Son resecables solamente el 10% porque llegamos más tardíamente que los tumores de cabeza, porque crece mucho más el tumor, entonces se invade mucho más. La supervivencia es menor, obviamente, y la supervivencia de 5 años también es menor, es al 10%. Y la laparoscopía hoy en día solamente queda relegada para los centros de alta complejidad y de alta complejidad en páncreas, porque es una cirugía que lleva muchas horas, es muy compleja. Le diría que hoy en día no se haría en el contexto actual de pandemia y demás, eso no sería una cirugía indicada. Vamos a ver ahora gráficamente en qué consiste esta duodenopancreatectomía. Básicamente, la duodenopancreatectomía cefálica consiste en la resección del tumor con el páncreas y la cabeza. Resecamos, primero seccionamos la vía biliar, después el estómago a nivel del píloro, y lo separamos del duodeno, luego el páncreas, finalmente seccionamos el yeyuno y retiramos la pieza.
tenemos que reconstruir ese yeyuno con el páncreas y lo unimos y hacemos una pancreato-yeyuno anastomosis, término lateral, y luego lo unimos a esta misma asa de yeyuno con la vía biliar, haciendo un hepático-yeyuno anastomosis. Finalmente unimos el píloro con el yeyuno y nos queda reconstruida así de esta manera el páncreas y la vía biliar. Y ustedes ven acá cómo está reconstruido, por un lado, en la parte digestiva y por otro lado, la vía pancreática y biliar, que cuando llega a estar en contacto y se une con la vía digestiva, todos los jugos pancreáticos y biliares se juntan con el bolo alimenticio. El tratamiento paliativo tiene que ver con paliar, con disminuir aquellos síntomas que van a aparecer en pacientes que no son resetables. El más importante es la colestasis, y ahí es donde interviene la cirugía percutánea o la colangiografía retrógrada endoscópica, porque esa endoscopía me permite colocar un stent y permeabilizar la vía biliar que está estenosada. O hacer en una cirugía, si yo ya llego a la cirugía con un tumor muy grande que no lo puedo resecar, hacerle un bypass. Esos bypass tienen que ver con una colecito-yeyuno, un hepático-yeyuno o una gastro-yeyuno. Es decir, voy a usar un asa de yeyuno con alguno de los otros órganos para bypassear la vía biliar. El tratamiento del dolor es el otro gran pilar importante en la paliación. Son pacientes que tienen mucho dolor a veces en la región dorsal, y acá lo que se hace es o una esplanectomía torácica, que se puede hacer por toracoscopía, un bloqueo del plexo celíaco intraoperatorio, si yo llevé al paciente a quirófano, o percutáneo, o por vía ecográfica en forma percutánea, y la utilización en conjunto de opiáceos en forma creciente para mejorar el dolor. Algunos pacientes pueden tener vómito por compromiso directo del duodeno o por compromiso del retroperitoneo y por falta de motilidad gástrica, y habrá que usar prokinéticos. En algunos casos podríamos usar alguna prótesis duodenal como para permeabilizar el duodeno, o hacer un bypass, una gastroenteroanastomosis, en el caso que sea necesario. Y las dos paliaciones menos frecuentes sería la insuficiencia exócrina, en el caso que el páncreas entre en insuficiencia exócrina. La realidad es que en general son pacientes que duran tan poco tiempo que no generan este problema, o la depresión. Estos pacientes llevan, además del síndrome de impregnación, conllevan consigo mismo una depresión importante, que está relacionada a la patología en sí misma. ¿Okay? Tratamientos adyuvantes para estos tumores es la radioterapia y la quimioterapia. Y dentro de la quimioterapia hay diferentes protocolos que se utilizan y muchos trials que se están utilizando, pero lo más importante de todo es que esta droga, la gemcitabina, ha tenido en todos ellos muy buen beneficio en relación a estos pacientes. Y hoy en día se están utilizando en aquellos tumores borderline, esos tumores que no salen y que estuvieron ahí a punto de poder ser resecados y no se pueden resecar, o que lo diagnostico que no se puede resecar, haciendo neoadjuvancias con esto para disminuir el tamaño del tumor. Bueno, espero que les haya servido. Voy a abrir ahora los micrófonos de ustedes por si tienen preguntas, y les voy a hacer dos preguntitas finales antes de esto, así ya nos ponemos a sacar todas las dudas. A ver. Contesten esto en base a lo que escucharon recién de toda la clase.
Bien. Ok, la mayoría me contestó que lo mejor sería una duodenopancreatectomía o una duodenopancreatectomía con adyuvancia postoperatoria. La realidad, ahora lo vamos a charlar un poco cuando intercambiemos, digamos, las dos también hay una que, si esto fuera un examen de residencia, una es la más correcta, que es la que no me contestó ninguna, porque me pusieron que 1 y 4 son correctas, como otra opción, que es la duodenopancreatectomía y adyuvancia postoperatoria. Todos estos pacientes, aunque sean resecables, siempre van a adyuvancia postoperatoria. No se deja el tratamiento con cirugía y nada más. Siempre va a adyuvancia postoperatoria. El único caso que no iría a adyuvancia es si fuera un T0, es decir, si fuera un TIS. Si no, siempre va a adyuvancia postoperatoria. Y a ver, ¿ustedes se acuerdan de esto? Bien, adenocarcinoma ductal, obviamente, es el más frecuente de todos los tumores pancreáticos, incluyendo los sólidos y los quísticos, ¿sí? Si bien la neoplasia papilar mucinosa intraductal cada vez aparece más, no es la más frecuente de todo. En todo caso, si yo les preguntara cuál es la lesión quística más frecuente, ahí tendría que contestar la neoplasia quística mucinosa. Pero cuando la pregunta que generalmente se hace, tanto en el examen de acá de cirugía como después en residencia, es cuál es el tumor más frecuente del páncreas. Y ahí, ustedes tienen, excepto que no le hagan la diferencia de ductal y acinar, lo que ustedes tienen que contestar si está discriminado es ductal. ¿Ok? Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Hola, doctor. Sí, gracias por la clase. Le quería consultar con respecto al caso que presentó recién, si o sea, el drenaje también se hace o solamente sería, digamos, la DPC más la ayudancia. No. Fíjense que yo les aclaré en el caso que les puse, en la pregunta, les puse la cantidad, no les puse que estaba ictérico con bilirrubina alta, les puse específicamente un valor. ¿Por qué? Porque hay una gran mayoría de estos pacientes que vienen con ictericia. Entonces no es a todos los pacientes a los que nosotros les vamos a drenar la vía biliar. Son pacientes que tienen un nivel muy alto de bilirrubina. ¿Y por qué le drenamos la vía biliar a esos pacientes? Porque esos pacientes pueden tener un mayor beneficio al tener drenada la vía biliar, ¿sí?
tanto desde el punto de vista técnico-quirúrgico como de la evolución. Entonces, este paciente tenía 7 de bilirrubina, por lo tanto no es un valor extremadamente alto para un tumor de páncreas. Entonces, a ese paciente puede ir a cirugía, se lo evalúa con tomografía, con ecoendoscopía si fuera necesario, con los estudios humorales y lo llevas a quirófano. Le haces la duodenopancreatectomía y después se lo das al oncólogo para que le haga el tratamiento oncológico, la adjuvancia. Ok, perfecto. Gracias. Una pregunta, doctor. ¿Y cuál sería más o menos el valor para que le hagamos drenaje? O depende, no sé, más de la clínica. Yo te diría que mayor de 12 milímetros de mililitros, miligramos de bilirrubina. Ok, gracias. Otra cosa importante que vos podés tener en cuenta también para un drenaje es si el paciente además presenta síntomas agregados como puede ser prurito, que eso también te puede marcar la necesidad de hacer un drenaje. Le hago una pregunta. Cuando hablábamos de lesiones quísticas y hablábamos del control, dependiendo del tamaño, nombramos estudios por imágenes como una resonancia, una econdoscopía, la falangeresonancia, y mi pregunta tiene que ver con que también habíamos dicho anteriormente que para el seguimiento eran muy útiles los marcadores tumorales, especialmente el CA19-9. Mi pregunta es, ¿se hace en conjunto? ¿Se hace luego luego de la cirugía también se hace? ¿O se hace cuando es irresecable? ¿Cuándo utilizo el marcador? Bien, el marcador CA19-9 lo vas a utilizar con todos los pacientes, en realidad para tener como tiene un valor de seguimiento más que nada, lo vas a usar sobre todo con los pacientes que vos vas a llevar, el criterio es usarlo con el paciente que es resecable, que tiene posibilidad de tratamiento quirúrgico, porque vos le vas a marcar una diferencia entre el antes y el después de la operación. Aquel paciente que va a cuidado paliativo, el CA19-9 nunca le va a variar, al contrario, o va a seguir alto o va a seguir aumentando. Entonces no tiene criterio pedírselo. Por ahí se lo pediste igual la primera vez porque todavía no lo habías catalogado como irresecable. Pero el valor que tiene de seguimiento se lo vas a hacer al paciente que es quirúrgico, que es resecable. ¿Sí? Por eso la importancia de la estadificación TNM. Porque vos con la estadificación TNM la van a hacer, la van a hacer en el preoperatorio, pero en definitiva va a terminar de cerrarse esa estadificación como tal después de la operación muchas veces. Porque ustedes en definitiva van a tener esa estadificación basada en estudios por imágenes prequirúrgicos. Pero muchas veces se van a encontrar con que ustedes vieron en un estudio una imagen y pensaron una cosa y en el intraoperatorio varió. Encontraste otra. Encontramos otra cosa, encontramos una carcinomatosis peritoneal. Por lo tanto, podríamos tener un estadio 2B que medio forzado llegó a la cirugía, ¿sí? Y resulta que cuando abrí el abdomen o le hice la laparoscopía me encuentro con que tiene todo el diafragma lleno de carcinomatosis. Que la tomografía no me lo mostró, porque tampoco vi líquido en la cavidad abdominal, porque todavía no llegó a formar líquido. Entonces, automáticamente ese paciente, y yo lo tengo que estadificar para hacer un informe, para mandárselo al oncólogo, es un estadio 4. Pasó de 2B a 4. ¿Entendés? Perfecto. Sí. Bien, gracias. Y gracias por la modalidad de las preguntas, estuvo bueno. ¿De las preguntas tienen alguna duda que les haya quedado? Aquellos que no contestaron la que fue la correcta y quieren preguntarlo. Lo que busqué con las preguntas es que, a ver, ustedes hoy en día tienen la falencia de todo esto es la falta de prácticos. Entonces, una de las cosas que en los prácticos uno tiene que hacer es mostrar imágenes, mostrar estudios, además de ver el paciente. Y la realidad es que los estudios, si bien cuando ustedes hagan su residencia es cuando lo van a aprender, si ustedes ahora les quedan ciertas cosas, cuando empiezan a ver estudios los van a empezar a buscar, porque si no es como que están viendo ahí
hay un rompecabezas de blanco y negro y no entienden qué están viendo. Lo mismo que saber identificar. Me dieron a mí acá un estudio que esto es una resonancia, esto es una tomografía, esto es una colangio por endoscopía o una colangio por resonancia. ¿Sí? Es algo que es una manera de estimularlos a que, inclusive ahora se pueden poner a buscar imágenes que en Google la van a encontrar un montón, de tumores de páncreas, por tomografía, resonancia y demás, y empezar a ver diferentes imágenes. Busquen en Google académico, que van a encontrar mejores imágenes todavía. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta? En el caso Sí. de que tenga un paciente con clínica que me haga sospechar la presencia de algún tumor a nivel del páncreas, pero que no pueda recibir contraste por alergias o por algún otro motivo, y también teniendo en cuenta que la ecoendoscopía es operador dependiente, en esos casos, ¿cómo hago para tener un correcto diagnóstico? O sea, ¿está la posibilidad de que se pierda la correcta visualización del tumor? Y No, bueno, ahí dependés de tener una buena sección de imágenes en donde estés trabajando o enviar al paciente a un buen centro de imágenes. El tema del contraste y la sensibilidad de los contrastes, hoy en día es relativo, porque vos podés desensibilizar al paciente para la mayoría de los contrastes. Son muy pocos los pacientes que no pueden recibir contraste. Te diría más que a veces pasa más porque el paciente no puede recibir el contraste, no por una cuestión de sensibilidad, sino porque tiene un problema renal y no puede, por un probable deterioro renal, recibir el contraste endovenoso. Pero eso sería solucionable, es decir, vos lo desensibilizás dándole antihistamínicos, corticoides, etcétera, previo al estudio. Si no, lo otro es, hoy en día podés dar, se está dando otro como contraste el agua, pero necesitas tener un buen técnico para que te haga ese patrón para que poder verlo, pero el endovenoso no lo vas a poder reemplazar. Y si tenés que reemplazar el endovenoso, podés usar la resonancia, que usa otro tipo de contraste diferente al iodado que usa la tomografía. En el caso que necesites la ecoendoscopía, bueno, ahí depende sí o sí, primero de que tengas la ecoendoscopía, y después de confiar o no en el que te la está haciendo. Generalmente cuando hay centros con ecoendoscopía, hoy en día en los lugares de mayor digamos, llegada médica, los ecoendoscopistas están muy entrenados y pueden hacer la mayoría de los diagnósticos. Por ahí lo que más se puede complicar es si uno tiene que hacer una punción y no tenés a un operador muy entrenado en que la punción no se pueda hacer o que el tejido que tome no sea representativo, pero por lo menos te va a servir para que la imagen te saque una duda. Muchas gracias. Y le puedo hacer una consulta más. En cuanto al tratamiento adyuvante, usted planteó tanto radioterapia como quimioterapia. ¿Hay algún tumor de las clasificaciones que usted nos dio que responda mejor a una que a otra? ¿O cómo decidimos eso? No, a ver, las clasificaciones, la clasificación te marca los diferentes tipos de tumores, pero en definitiva, todos los tumores que crecen de inicio como sólido, que son lo que nosotros llamamos el adenocarcinoma, básicamente, no importa que sea acinar o ductal, es un adenocarcinoma. Por lo tanto, se lo trata de la misma manera. El oncólogo decidirá, o si está trabajando con un protocolo específico, hacerle ese protocolo u otro. Muchos de los protocolos actuales usan la gemcitabina porque se ha visto que en diferentes protocolos de uso, en diferentes concentraciones y demás, con gemcitabina y sin gemcitabina, los tratamientos varían mucho, para mejor con la gemcitabina. Y lo que no tienen que confundir es que cuando hablamos de la clasificación de los quísticos, por eso lo llamo neoplasias, las neoplasias quísticas, ya sean las mucinosas sobre todo, que ya son la neoplasia quística mucinosa o la neoplasia intraductal mucinosa, papilar intraductal mucinosa, son las dos potencialmente malignas. Cuando se malignizan, forman adenocarcinoma.
Es decir, que terminan en lo mismo. ¿Entienden? Es decir, que en definitiva el tratamiento adyuvante va a ser el mismo. Ok, muchas gracias. Hola doctor, buen día. Gracias por la clase, primero fue muy claro todo. Yo tenía dos preguntas. Una en cuanto a lo que es como la metástasis a los ganglios. En ese caso, en la operación se haría el vaciamiento ganglionar. Sí. La duodenopancreatectomía yo les grafiqué ahí en ese videíto para que entiendan, porque si no siempre hablamos duodenopancreatectomía y cuando les queremos preguntar en qué consiste, no saben. Saben que es una duodenopancreatectomía, pero no entienden anatómicamente cómo queda eso ahí. Tampoco les vamos a pedir en el examen que ustedes hagan ese esquema de cómo queda, ¿sí? Ustedes sí tienen que saber que si se opera una duodenopancreatectomía, lo que están sacando es el tumor con la cabeza del páncreas, el marco duodenal hasta la primera asa del yeyuno, y todo eso, y la vía biliar intrapancreática y el colédoco. Todo eso conlleva que al sacarlo de esa manera, está hecho así, porque se lleva consigo mismo los ganglios. Es decir, que hay un vaciamiento incluido. ¿Entienden? Por lo tanto, la cirugía resectiva, oncológicamente curativa, entre comillas, que uno hace, que trata de ser R0, se llama, implica que saca los ganglios también. Y si le hicieran la cuerpo y cola, también va con los ganglios, todos los ganglios peripancreáticos y las primeras estaciones ganglionares que siguen a los peripancreáticos. Y la segunda pregunta es con respecto al seguimiento. ¿Cómo es específicamente lo que se hace? O sea, ¿qué estudios se le pedirían? ¿Cada cuántos meses o Un años? paciente que fue operado, ¿sí? Lo que van a hacer es, sobre todo los primeros 2 años, le van a pedir cada 6 meses, lo van a hacer un control clínico, un control tomográfico o por resonancia y con CEA, con el CA19-9, ¿sí? Y en el caso que apareciera alguna lesión en alguno de esos estudios por imágenes, le completarán ahí habrá que ver de completarle o no con algún otro estudio, como puede ser un PET. En ese caso yo no se los mencioné al PET, porque dentro de los preoperatorios no tiene ninguna importancia, o pedirle si tiene una imagen sospechosa, le pueden pedir una ecografía o algún otro estudio más específico. Y eso lo hacen los primeros 2 años cada 6 meses, y después una vez al año. La realidad es que durante el primer año el seguimiento lo va a hacer prácticamente el oncólogo, porque como va a ser la adjuvancia, el oncólogo le va a ir pidiendo estudios de acuerdo al plan de los ciclos que le pidió de la adjuvancia que le haya pedido. Muchas gracias. Bueno, si no tienen otra duda, yo les voy a publicar seguramente hoy para que hagan como trabajo práctico la historia clínica de tumores de páncreas, ¿sí? Cuando le pongas la historia clínica la pueden encarar la historia clínica como tumores de cabeza de páncreas a tumores de cuerpo de páncreas, ¿ok? No se pongan en cuestiones complejas de pacientes que están así intermedios y demás. Traten de ser lo más concretos y sencillos posible. La idea es que demuestren que ustedes saben el tema y con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Ustedes lo pueden... Si quieren les publico para que me presenten una historia con cuerpo y otra de cola de páncreas, y ustedes eligen cuál quieren hacer y me la envían y yo las corrijo. ¿Ok? Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, que descansen. Nos estamos viendo. Que tenga buen día. Doctor.
Igualmente, adiós. Muchas gracias. Gracias.